Recientemente a través de Facebook una madre de familia, más de una madre de familia en realidad, me comentaban sobre el horror de haber descubierto la existencia de programas de educación sexual que eran completamente aberrantes para sus hijos y que están siendo aplicados en escuelas públicas o en algunas escuelas privadas en distintas partes de América Latina y estaban impresionados de la vulgaridad, de la grosería, de los antivalores, de la promoción de la vida sexual promiscua que promovían desde edad extremadamente temprana. Y estos padres estaban escandalizados, esta madre de familia estaba escandalizada. Miren, hermanos, estos programas de educación sexual son masivos y se vienen con mucho más fuerza. Existen en nuestros países y se vienen con mucho más fuerza. El asunto es que los padres de familia hacen mal si es que creen que esto debería ser detenido en algún nivel institucional y no por ellos. Miren, hermanos, ser papá y ser mamá es sumamente difícil. Y ustedes dirán: Alejandro, tú no sabes de eso porque tú eres consagrado y no tienes hijos. Es verdad, no tengo hijos físicos. Pero primero, atiendo pastoralmente, apostólicamente a muchos padres de familia. Y estos padres de familia me confían muchas de las dificultades. Estoy muy cerca de la vida familiar. En primer lugar, porque tengo grandes amigos que son padres de familia y comparto con ellos su vida familiar como amigo, como hermano en la fe. Y además a otros que con los cuales comparto desde el punto de vista de la consulta, desde el punto de vista del trato cotidiano, para tratar de dialogar sobre desafíos que tienen dentro de su vida familiar, no específicamente matrimonial, porque ese es un ámbito que dejo a los sacerdotes de mi comunidad, pero sí de la vida familiar más amplia, ¿no? En términos de las políticas familiares al interior de la casa, de la familia. Hoy en día los padres tienen una tarea mucho más difícil que la que tenían los padres en el pasado. Eso hay que decirlo con absoluta certeza. No solamente está la enorme presión del consumismo que pone una serie de expectativas materiales que antes no existían. Los padres no tenían que matarse para que los hijos tuvieran tal o cual cosa que hoy en día se consideran como, entre comillas, esenciales. Y yo apoyo a aquellas familias contraculturales que dicen: mi hijo no solamente no va a tener estos tenis, estas zapatillas o ropa deportiva de esta específica marca, sino que le voy a hacer entender, lo voy a ayudar a entender por qué no debe tener eso, por qué en la familia no tenemos eso, ¿no? Para que tenga no solamente no lo tenga, sino que tenga total paz interior y talla para decir: yo no tengo eso porque no lo creemos indispensable en mi familia, ¿no? Y sin embargo, la parte más difícil está en que antes se podía contar con el entorno cultural, de alguna forma, para apoyar el trabajo de la familia, de los padres. Hoy en día no es así. Les pongo un ejemplo de qué cosa digo. Mi padre, como lo he explicado en varias ocasiones, era no creyente y se convierte en la parte ya, digamos, tardía de su vida. No voy a decir última, porque fue un católico dedicado y ejemplar los últimos 10 años de su vida. Los últimos 5 fue simplemente sorprendente por su vida de ascética y su vida espiritual, es decir, una conversión profundísima en los acentos que le daba a su vida. Pero cuando cuando yo vivía en Argentina, Salta y Jujuy, y nos mudamos al Perú, no éramos, mi familia no era practicante, mi padre se declaraba no creyente, nosotros no recibimos ninguna educación en la fe, no íbamos a misa ni nada. Y yo, sin embargo, de niño, cuando llegamos al Perú, recuerdo cómo la Semana Santa se celebraba socialmente, es decir, la ciudad entera se paralizaba, especialmente el Viernes Santo. El Viernes Santo no habían actividades públicas, no había cines, no funcionaban los cines, no funcionaban los lugares de entretenimiento. Muchas estaciones de radio suspendían su programación y volvían recién a medianoche. Es decir, tenía una fuerza enorme la Semana Santa. Y yo era un niño que el Viernes Santo no lo llevaban a misa, no iba a ningún lado, ¿no?
Y sin embargo me quedaba asombrado de cómo la ciudad estaba totalmente paralizada. Es decir, el Viernes Santo, incluso para un niño, entre comillas, no creyente, ¿no? Porque yo tenía una intensa inquietud interior, un niño no creyente, yo simplemente caí en la cuenta de esta importante convicción personal, donde me di cuenta que la sociedad realmente empujaba hacia el recogimiento, empujaba hacia el fervor. ¿Qué es lo que sucede en Lima? Para poner un ejemplo, ¿no? Y creo que lo mismo se produce en cualquier ciudad, en cualquier centro urbano importante de toda nuestra América Latina. Ese clima no existe. Es decir, vemos que todavía está presente, vemos algo, ¿no? Pero la ciudad sigue tan pancha como si nada pasara, salvo el hecho de que es un día feriado y entonces hay menos tránsito en la calle, etc. Los padres tienen que entender hoy en día que la cultura está en contra y en consecuencia tienen que tener un enorme grado de conciencia. Escandalizarse por el hecho de que existen programas horrorosos que quieren ser impuestos en sus hijos no sirve de nada. Lo que sirve es que el padre sea consciente que si es que tienen los hijos en un colegio privado o público que es secular, es decir, que no es un colegio católico, y hasta con un colegio católico hay que tener cuidado, hay que ir y ver cuáles son los programas que el hijo aprende, qué es lo que reciben, qué es lo que aprenden, ver sus libros. Un padre no puede confiar las principales horas de conciencia de sus hijos, ¿no? Donde están más frescos, más conscientes, más dispuestos, más preparados, a una organización que ellos no controlan. No puede ser. Pero la elección de la escuela es una tarea gravísima de los padres. Pero en segundo lugar, trabajar junto con la escuela es vital. Y muchos padres creen que si le entregan los hijos a una escuela, bueno, esta escuela va a hacerse responsable de ellos. No es así. La escuela es un sistema de formación que termina aplicando los programas que se les dan y los terminan aplicando tal cual. Y en muchas escuelas de punta, de gran valor comercial, porque van a educar a los hijos en idiomas, en computación, etc., la formación en valores es desastrosa y se les enseña total actitud libérrima frente a las relaciones sexuales, cómo utilizar contraceptivos, cómo no consultar a los padres, cómo consultar a cualquier otra instancia que no sean propiamente los papás. Es decir, existe todo un mecanismo encaminado a socavar la autoridad de los padres, a quitarles la autoridad, a quitarles la responsabilidad, a quitarles la fuerza, el valor, a quitarles todo. Y en consecuencia es un papel de los padres, es una tarea gravísima de los padres, saber que tienen que dedicarse a los hijos, que tienen que verificar qué es lo que los hijos aprenden, si mandan a los hijos a un campamento, a un lugar de vacaciones, ver cuáles son los contenidos que van a recibir, porque, hermanos, no va a servir como excusa de los padres el decir, yo no sabía que eso pasaba en el colegio, porque eso, desde el punto de vista de la moral cristiana, es lo que se conoce como una ignorancia culpable. En la moral cristiana, la ignorancia puede ser un atenuante de la culpa. No sabía. Pero esa ignorancia que es un atenuante o que disipa la culpa, es lo que se conoce como ignorancia invencible. Es decir, no tenían cómo saber. Pero la ignorancia vencible, o sea, la ignorancia que se puede vencer simplemente haciendo un poco de esfuerzo, esa es una ignorancia culpable. Es decir, si una persona en medio de la jungla no conoce la fe cristiana, nunca le llegó la prédica de la fe cristiana, a esa persona jamás se le va a imputar el día de su juicio el hecho de no haber practicado los principios fundamentales de la fe, porque no tenía cómo conocerlos. Pero una ignorancia culpable es la de un médico que comete una brutalidad en una cirugía porque no sabía lo que debía saber como cirujano. Es decir, su papel es saber. Su responsabilidad es saber. En consecuencia, en el caso de los padres, su responsabilidad es saber lo que los hijos están recibiendo. Y no solamente saber, sino orientarlo.
¿Saben cuál va a ser el punto final de todas estas campañas horrorosas, horripilantes de sexualidad que escandalizan a muchas madres, y con razón? Es cuando los padres de familia hagan imposible que esos programas se distribuyan, que Planned Parenthood, que la paternidad planificada y que sus organizaciones feministas y antivida que existen en nuestros diversos países no tengan la capacidad de determinar lo que nuestros hijos aprenden. Si ellos quieren corromper a sus propios hijos, que lo hagan. Ellos ya darán cuenta de eso en su momento. Pero no tienen el derecho de corromper a nuestros hijos, pero si nosotros se los concedemos por ignorancia, por dejadez, por incompetencia, entonces van a seguirlo promoviendo. Cuando una madre descubre estos contenidos horrorosos que se dan en el colegio y dice, ¿cómo puede haberse llegado a este punto que a mis hijos les estén dando estos contenidos? ¿Sabes cómo llegó? Que los padres anteriores, de los hijos anteriores, no les preocupó que sus hijos recibieran este contenido mucho menos vulgar en el pasado. Y en consecuencia, esos hijos ahora son padres y han aprendido de sus padres a no preocuparse por los contenidos que recibieron en el colegio. En consecuencia, los padres son la última y la primera barrera. Las organizaciones pro vida, las personas que tenemos opinión y que tenemos distintos medios para hacer llegar a nuestra opinión, podemos hacer algo y lo hacemos, denunciándolo, criticándolo. Así prensa golpea durísimo todas estas campañas y despierta la conciencia de los padres. Pero si los padres no luchan, la guerra está perdida. Si los padres no combaten, la guerra no sirve de nada. Que tengas un buen día.